Hola de nuevo, pues aquí estoy en este día, en esta mañana, pues estamos hablando y estamos viendo todo el tema de en tu casa y en la mía, así que he preferido pues estar aquí sentado, no solamente porque quiera continuar con el tema de estar en casa, sino porque lo que voy a hablar en esta mañana, como contestaba a Ana en la entrevista, es algo personal, algo íntimo, son algunas de mis reflexiones y bueno, qué mejor sitio pues que hacerlo desde casa. Antes de entrar al grano, no sé si os habéis dado cuenta, si os habéis percatado o si habéis echado las cuentas, pero estamos en un tiempo de cuarentena. He ido al ordenador y he estado buscando en la RAE online el significado de cuarentena y se habla de que es un tiempo de 40 unidades, pero también evidentemente lo que estamos viviendo pues es un tiempo de aislamiento, ¿verdad? Un tiempo de aislamiento que médicamente, según he investigado por ahí, se recomienda que sean de 6 semanas, que son aproximadamente 40-42 días. Pero también estamos coincidiendo, y hoy es Domingo de Ramos, estamos coincidiendo que estamos en pleno final del tiempo llamado tiempo de Cuaresma. Algunas denominaciones evangélicas siguen celebrando este tiempo y poniendo un énfasis especial en el ayuno y también en la penitencia. Pero sobre todas las cosas es un tiempo de reflexión espiritual y esto me estaba haciendo pensar de que precisamente estamos en ese tiempo de 40 y tantos días que comenzó el 26 de febrero con el miércoles de ceniza y terminará el próximo día 9 de abril. Fijaos que estamos conviviendo con esa realidad. Un tiempo de cuarentena y un tiempo de cuaresma. No sé si este tiempo para ti está siendo un tiempo de cuarentena espiritual, un tiempo de reflexión, un tiempo de pensar en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y fijaros, ahí quería pues tener el comienzo en esta mañana porque muchos de vosotros me habéis venido preguntando en los últimos días, en las últimas semanas, pues qué valoración hacemos. No solamente yo, sino como pastores, qué pensamos acerca de todo lo que está ocurriendo. Este tiempo tan convulso, este tiempo con el virus de confinamiento en casa. Y la verdad es que tenía ganas de responder, tenía ganas de compartirlo, pero es un tema profundo. Es un tema profundo y aunque voy a entrar de lleno en tres conclusiones a las que yo he llegado, pero quiero darle una buena base bíblica, porque al fin y al cabo mis pensamientos intento de que estén basados en la palabra y llegar a conclusiones pues que puedan ser de bendición para mí y bendición para las demás personas. Por eso voy en esta mañana a hacer una breve introducción. Espero que sea breve dentro del tema tan profundo que es. Y me gustaría, estoy intentando de tener esta meditación y no hacer ninguna parada, hacerla de seguido, porque tampoco me gustaría que pudiera haber algunas expresiones, algunas palabras o algunas conclusiones que pudieran ser sacadas de contexto, ¿verdad? Necesito explicar tres conceptos de base, que son tres conceptos que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, y que en estos días pues posiblemente pues, puedan estar rondando vuestros pensamientos también. Uno de ellos es la expresión juicio o castigo de Dios. Otro de ellos es la disciplina de Dios. Y en tercer lugar, la lucha espiritual. Y voy a comenzar hablando de estas tres cuestiones porque creo que me van a ayudar a transmitiros el por qué llego a las conclusiones que llego en cuanto a este tiempo de confinamiento, a todo lo que está pasando en el mundo. Fijaos, cuando la Biblia habla de juicio y de castigo de Dios, eh, el centro de la cuestión está en que Dios es el que emite ese juicio y ese castigo sobre la humanidad, sobre todo, sobre todo el mundo, sobre todas las personas. Y el motivo por el cual Dios llega a actuar así es porque la humanidad le ha dado la espalda y se está comportando de una manera radicalmente opuesta a lo que a él le agrada. Es un tiempo en el que Dios puede actuar de manera directa haciendo algo o un tiempo en el que Dios también puede dejar
que el ser humano coseche todas las consecuencias de sus actos. Si nos vamos al principio de la Biblia, al Génesis, ahí vemos cómo Dios desde el principio empieza a actuar. Actuó en el diluvio con Noé. Y fijaos que he rescatado un versículo en Génesis 6:13, donde la lectura que Dios hace es que la tierra está llena de violencia. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y todos los designios de los pensamientos del corazón de los hombres es en continuo solamente hacia el mal. Un poco después, en el capítulo 11 de Génesis, encontramos el episodio de la Torre de Babel. Dios poniendo de nuevo límites a los planes de las personas. Hagámonos un nombre. Esa era la pretensión del ser humano. Queremos ser alguien y queremos estar por encima de los demás. Y al final lo que ellos intentaron de evitar es que si en algún momento eran dispersados, pues conllevaran o acarrearan muchas más consecuencias, pues al final fue lo que obtuvieron de parte de Dios. Dios les dio con su propia medicina. Un poco más adelante, en Génesis 18, encontramos un episodio que por lo menos es conocido porque involucra a Abraham y a Lot en Sodoma y Gomorra. El pecado se ha agravado en extremo, dice el capítulo 18. Y después otro episodio que quiero mencionar es el libro de Jonás y la situación con Nínive. Dios anuncia de esta manera a Jonás en el capítulo 1 y versículo 2: ha subido la maldad de Nínive, ha subido tu maldad delante de mí. De aquí a 40 días esta ciudad será destruida. Esto se encuentra en Jonás en el capítulo 3 y versículo 4. Ahí encontramos varios episodios en el que Dios de manera directa está poniendo su juicio, su castigo sobre la humanidad. Pero también sabemos que después de la partida de Jesucristo se inaugura el tiempo presente en el que estamos, en el cual estamos a la espera de una manifestación definitiva del juicio de Dios, el fin de los tiempos. Y es posible que no seamos conscientes de eso, pero en este tiempo una de las notas características es la permisividad de Dios. Dios permitiendo que ocurran ciertas cosas o que ocurran todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor y que son, pues al fin y al cabo, decisiones tuyas y mías, decisiones de nuestros gobiernos, decisiones del todo el ser humano. Cuando Jesús estaba hablando con los suyos en el capítulo 24 de Mateo y le estaban preguntando sobre el final de los tiempos, fijaos lo que Jesús le dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Si es necesario que todo esto acontezca, entonces porque Dios está permitiendo. Pero aún no es el fin, dijo Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solamente principio de dolores. De nuevo, pongo énfasis ahí, será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Que Jesús está hablando con los suyos. Posiblemente nos está hablando también a cada uno de nosotros que formamos parte de su pueblo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ese es el ambiente de guerra, ¿verdad? Un ambiente donde posiblemente en las guerras civiles esto ha ocurrido de manera muy palpable. Muchos falsos profetas se levantarán y se engañarán unos a otros. Y por haberse, y de nuevo enfatizo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mirad, en medio de los tiempos donde Dios puede estar manifestando su juicio, su castigo contra el ser humano, Dios lo que busca en todo momento es el arrepentimiento. He aquí el tiempo aceptable, dice 2 de Corintios 6:2. He aquí ahora el día de salvación, tiempo aceptable para salvar. Y ese tiempo aún no se ha acabado. Quedó inaugurado con la resurrección de Jesucristo y hasta el final estamos en ese tiempo, en esa época en la que Dios está esperando en su sabiduría a que los tiempos sean consumados. Isaías en el capítulo 55 dijo: buscad al Señor mientras es posible encontrarlo. Todavía es posible encontrarlo.
Invocadlo mientras está cercano. Que el malvado abandone sus proyectos y la persona inicua sus planes. Que se convierta al Señor, el cual es misericordioso, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Espero que haya quedado claro esta primera parte, este primer acto histórico en el cual Dios puede estar ejecutando, no lo estoy aplicando ahora, digo en general en la historia, juicio de Dios, castigo de Dios. ¿Qué entendemos por eso? Pues esto, Dios rebelándose contra el ser humano, contra sus planes y proyectos, algunas veces actuando de forma directa, otras veces permitiendo que el ser humano recoja los frutos de su actuación de espalda a Dios. El segundo aspecto que he dicho que iba a mencionar es la disciplina de Dios. Fijaos, en este punto todavía Dios es el que actúa o Dios es el que permite, pero la disciplina de Dios es ejecutada contra su pueblo, contra su iglesia, a causa del pecado existente dentro del pueblo de Dios. Cuando su pueblo sufre la disciplina de Dios, de nuevo es con la intención de hacerle volver a Él, de limpiar, de purificar, de santificar. Y de nuevo Dios puede hacerlo de manera directa, actuando de alguna manera, o como vemos también en el Antiguo Testamento, donde en el libro de los jueces Dios levantaba su mano de protección y dejaba que su pueblo, que le había abandonado, conllevara las consecuencias. En Hebreos capítulo 12 y versículo 10 dice que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. ¿Qué nos pide? Pues de nuevo lo enfatizo, arrepentimiento y que nos volvamos a Él de todo corazón, como encontramos en Apocalipsis, que después mencionaremos algo. David fue disciplinado, el rey David fue disciplinado por Dios. Él pecó deliberadamente, él se manchó deliberadamente, hizo lo que no era correcto delante de los ojos de Dios y Dios pues actuó. En este caso el hijo que nació pues murió y demostró que el pecado tiene consecuencias, ¿vale? Sin embargo, también tenemos que apuntar a la realidad de la iglesia. En Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, encontramos los mensajes a las 7 iglesias, un pasaje muy famoso, muy conocido. Y fijaos porque aquí hay otro patrón. Dios, tanto al ejecutar su disciplina, lo hemos visto, como al ejecutar anteriormente su justicia o el pago, siempre hay un tiempo de anuncio y de prevención. A las iglesias en Apocalipsis les dijo: yo conozco tus obras, pero hay cosas que tenéis que cambiar. Se lo dijo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, de Sardis y la de la Odisea. ¿Qué le dijo? Conozco tus obras, hay cosas que estáis haciendo bien, pero tenéis cosas de las cuales arrepentiros. Arrepiéntete. Esa es la palabra que aparece en el mensaje a todas estas iglesias. En tercer lugar, me gustaría pensar en lo que es la lucha espiritual. Mirad, la lucha espiritual es contra Satanás y contra sus secuaces. La lucha espiritual es ese ambiente en el cual Yolanda ha estado hablando anteriormente, y espero que el mensaje que Yolanda ha lanzado no lo hayáis entendido que es solamente para los niños, porque es para todos. Es ese ambiente en el cual Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo que no tenemos una lucha contra personas, tenemos una lucha que es de carácter espiritual, de cristianos contra Satanás, del pueblo de Dios contra Satanás el maligno. Es ahí donde en el capítulo 6 a los Efesios Pablo nos llama a que nos hagamos fuertes en el Señor, a que resistamos con fuerza, que resistamos con la verdad, con la justicia, siendo pacificadores, defendiéndonos con el escudo de la fe, ¿verdad? Protegiéndonos con la coraza, con el casco de la salvación, con la espada que es la palabra de Dios, perseverando en la oración y suplicando a Dios unos por otros, suplicando a Dios por nuestros hermanos. Ese es el contexto en el cual Pablo está hablando a esta realidad en la cual Jesús ya dijo que como pueblo de Dios somos de otro sitio, pero estamos aquí, somos de otro mundo, pero estamos en este mundo, y mientras estamos aquí vamos a estar batallando con eso. La prueba que Dios manda o que Dios permite a su pueblo es para refinarlo, para limpiarlo y para santificarlo, de nuevo, para que esa fe sea puesta de manifiesto y crezcamos.
Recuerdo el pasaje de Juan capítulo 15, donde dice Jesús que a los que permanecen en Él, a los que llevan fruto, Él los va a podar para que lleven más fruto todavía. Job es un ejemplo de lucha espiritual. Recordad que eh, los amigos de Job estaban pensando de que él estaba sufriendo la disciplina de Dios. Algo malo habrás hecho, por lo tanto, evalúate y ponte a cuentas con Dios. Y Job dice, pero yo me estoy guiando de una manera recta, estoy guiándome de una manera acorde a lo que Dios espera de mí. De hecho, en Job capítulo 1, en los primeros versículos, recordad que es Satanás quien le dice a Dios en esa escena que no entendemos, pero que confiamos que sucedió así. ¿No has considerado a mi siervo Job? Le dice Dios a Satanás. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es importante a la hora de evaluar, porque no podemos confundir la disciplina de Dios con la lucha espiritual que tú y yo estamos enfrentando. La disciplina espiritual tiene como componente el pecado, la lucha espiritual tiene como componente que somos hijos de Dios y estamos batallando contra Satanás. En el mismo mensaje a las iglesias en Apocalipsis hay dos iglesias, la de Esmirna y la de Filadelfia, donde Jesucristo le dice, no temas, sé fiel hasta el final. Yo te guardaré en medio de todo lo que va a venir. Y a ellas no le pide que se arrepientan. A ella le dice que van a afrontar unas situaciones difíciles que van a ser comunes a todos, pero que ellos, que están siendo fieles, se mantengan firmes. Este es el preámbulo que quería marcar, porque a partir de aquí me gustaría hacer una lectura práctica en lo que me habéis preguntado. ¿Qué pienso que estaba ahí, o qué pienso que puede ser una lectura de lo que estamos viviendo en estos días? Mirad, la primera conclusión, y tiene que ver con cada uno de los puntos que he mencionado anteriormente. La primera conclusión es que Dios está permitiendo todo esto, está pasando y que Dios lo está haciendo como parte de su castigo y su juicio. Como mínimo, Dios está permitiendo todo esto que está pasando. Y si Él lo está permitiendo es por algo. Y esto es algo que no está sucediendo a su iglesia, no es algo que está sucediendo solamente a los creyentes, es algo que está ocurriendo en todo el mundo. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Pues me voy ahí a la Biblia, a todos los ejemplos que hemos visto anteriormente, porque tenemos que darnos cuenta que tenemos que volvernos a Dios. Mira, hay muchas personas esperando a que salgan cristianos diciendo que todo esto que está ocurriendo Dios lo está mandando como parte de su castigo. Yo no voy a caer en esa trampa. Lo que sí digo es que Dios está permitiéndolo. Y si Dios lo está permitiendo, es con el fin de que nos volvamos a Él. A menudo hay personas que quieren ver y quieren saber a quién echarle la culpa. Y si en estos momentos decimos que Dios está mandando esto, pues la excusa perfecta para desviar la atención y evadir cualquier responsabilidad personal. Otras personas pueden estar preguntando en este momento, bueno, vale, Dios está permitiendo esto, pero ¿cómo un Dios de amor como el que vosotros predicáis permite todo esto? Pues ya lo hemos dicho anteriormente. Dios permite porque quiere que el ser humano se vuelva a Él. Mirad, estamos dejando a Dios fuera de la ecuación absolutamente de todo. Sí, por supuesto de esta crisis del COVID-19, nuestros gobiernos, nuestros líderes mundiales están dejando a Dios fuera de la ecuación. No sé si había escuchado hablar de la teoría de los 6 grados de separación. Una teoría que dice que estamos a 5 personas, y nosotros la sexta, de cualquier otra persona del mundo. Tú evalúas tus contactos, evalúas a tus amigos y evalúas sus contactos y sus amigos y piensas en cualquier persona en el mundo y con 5 personas estás allí. Mira, yo he estado echando cuentas. Yo estoy a 2 personas del presidente del gobierno de España. Estoy posiblemente a 2 personas del presidente Trump. Estoy posiblemente a 1 persona del presidente de Perú. Estoy posiblemente a 2 personas de otros presidentes de gobierno de otras partes del mundo. Conociendo amigos en estas partes y solamente con un paso más estarían llegando o estaría conectándome a mí con esas personas. Digo que aquí en España estoy solamente a 2 personas de nuestro presidente del gobierno. No sé si esas 2 personas serán valientes para hacerles llegar este mensaje y no es mi pretensión
de hacerle llegar un mensaje directo al presidente del gobierno para que después diga nada, ni mucho menos. Pero sí es verdad de que si algo me gustaría que nuestro presidente del gobierno supiera en estos momentos es que España está dejando a Dios fuera de la ecuación de por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Si ese mensaje llegara a nuestro presidente, una persona más sería nuestro rey y después, a través de nuestro presidente, podríamos llegar a la Unión Europea, incluso a las Naciones Unidas. Estamos dejando a Dios fuera de la ecuación y eso está tan claro como el agua, tan claro como este agua que le voy a dar un bochito ahora mismo. Por cierto, una taza que me regaló un hermano de la iglesia. Dios quiere que este mundo hoy en día se arrepienta y posiblemente estoy convencido de que esté permitiendo todo esto para que muchas personas puedan llegar a arrepentirse y a buscar a Dios. Mirad, digo esto con todo el respeto, digo esto con toda la responsabilidad, lo digo con todo el cariño, porque sé que hay familiares nuestros, donde me incluyo, hay personas que están sufriendo, hay hermanos de nuestras iglesias que están falleciendo, y no es mi intención, ni mucho menos llevar un mensaje a vuestros hogares de juicio, de condenación y misericordia. Al contrario, estoy diciendo que en medio del dolor, estoy diciendo que en medio de la tragedia, estoy diciendo que en medio de todo esto que está ocurriendo, tenemos que considerar dónde estamos dejando a Dios. Porque le estamos dejando apartado, pero no solamente de la crisis del coronavirus. Estamos dejando fuera de la ecuación a Dios en nuestra economía, en nuestros modelos y planes educativos, en nuestro uso del avance tecnológico, en nuestra agencia social, en nuestro sistema judicial, en la gestión de la conservación y preservación de este medio natural en el cual Dios nos puso y nos dio la responsabilidad de cuidarlo, en la concepción del ser humano y de la vida, en la supremacía del ser humano, de la identidad de género, del aborto, de la eutanasia. Estamos quitando a Dios de la ecuación de nuestras relaciones humanas. Por eso estamos viendo que la violencia continúa, que la violencia de género sigue, da igual que estemos en confinamiento o no, todo eso continúa. El mal del ser humano está continuando. ¿Qué espera Dios en medio de este tiempo? Que podamos arrepentirnos y que podamos meterle de lleno en la ecuación de la solución del problema. Así que, lo primero, Dios está permitiendo todo esto que está pasando como parte de su castigo y de su juicio, para hacernos volver a Él. Y desde este lugar de nuevo, quiero hacer también llegar una vez más nuestra gratitud personal y como iglesia a tantas personas que están dando el 200% por cuidar de los más necesitados, por cuidar de los enfermos, por ayudar a los hospitales, por levantar acciones sociales, iniciativas, plataformas para ayudarnos unos a otros. Esa es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero no quitemos a Dios de la ecuación. En segundo lugar, creo que Dios quiere hacer reflexionar a su pueblo. ¿En qué estamos pensando, hermanos? ¿Qué estamos pensando como iglesia? ¿Dónde estamos en estos últimos años como iglesia? Estoy convencido de que Dios quiere avivar a su iglesia en medio de los tiempos, como dijo Habacuc, y que la iglesia quiere que se presente, como Pablo le dijo a los corintios, como una virgen sin mancha delante de Cristo. Mirad, toda la Biblia está llena de mensajes sobre cómo ha de vivir el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y hasta en Apocalipsis, como hemos visto en los capítulos 2 y 3. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, sin importar de qué denominación, tiene que pensar y reflexionar seriamente sobre cómo está viviendo y arrepentirse de aquellas cosas en las cuales haya quitado a Dios también de su agenda. Se haya sumado a un mundo apartado de Dios para estar dejando que esos pensamientos y esa forma de actuar formen parte de su identidad, cuando Dios quiere que sea una iglesia limpia y cuya identidad solamente esté en Cristo. Posiblemente el texto del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y los versículos 13 y 14, estén siendo uno de los más leídos, porque implica, pues sí, esa disciplina que Dios quiere llevar sobre su pueblo y también las consecuencias que tendrá en nuestro mundo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia,
y si mandase a la langosta que consumara la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, como mínimo, de nuevo tengo que decirlo, Dios está levantando su mano de protección sobre su pueblo, sobre parte de su pueblo seguro, para hacer que vuelva hacia Él. Fijaos que aquí en este pasaje de Crónicas se habla de cuáles son los pasos que el pueblo de Dios tiene que dar. Humillarse, orar, buscar el rostro de Dios, es decir, buscar su guía, apartarse de sus malos caminos. Eso significa arrepentirse. Y en tercer lugar, mi tercera conclusión es que individualmente no dejamos de estar en una lucha espiritual como pueblo de Dios. Yolanda ya ha hablado de ello. Yo ya lo he introducido antes. Pero en Efesios capítulo 6 y versículo 13 hay algo que puede pasar desapercibido en medio de esas palabras de Pablo en cuanto a la lucha espiritual en la que estamos. Efesios 6:13 dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No sé si os dais cuenta, pero ahí hay una promesa, que el día malo terminará. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde estarás tú y cómo estarás tú cuando ese día malo termine? La pregunta es, ¿cómo los vas a acabar? Y después, ¿qué cosas van a cambiar en tu vida? Porque como pueblo de Dios que somos, de manera individual, también Dios creo que está utilizando toda esta crisis para que reflexionemos en cómo estamos viviendo como cristianos. Si la gente nos está viendo o nos ha estado viendo hasta aquí como hijos de Dios o nos ha estado viendo como uno más. Si estamos viviendo con valentía diciendo que somos cristianos y que nuestra vida pues pretendemos agradarle a Él, como pone en esta taza, ¿verdad? Que mi casa y yo serviremos al Señor. O simplemente estamos viviendo como uno más y nadie nos diferencia por ser cristianos. Esas son mis tres reflexiones, esas son mis tres conclusiones. Dios está ejecutando parte de su juicio y su castigo sobre este mundo. Dios está disciplinando su iglesia. Dios nos está haciendo conscientes de que estamos en una batalla espiritual que tenemos que seguir enfrentando. Si queréis hacer un repaso de las últimas predicaciones de los últimos meses en nuestro canal y podéis encontrar muchas más cosas. Espero haber ayudado a solucionar alguna de vuestras dudas y seguro que os van a salir otras. Es mi intención también, que estas palabras os hagan reflexionar. Al fin y al cabo, son mis reflexiones, son mis conclusiones, en base a la palabra de Dios, a mi tiempo de oración con Él, a lo que veo, a lo que escucho, a lo que evalúo, y es parte de mi proceso también en este tiempo de encierro. Hermanos, sobre todas las cosas, queremos mandaros mucho ánimo a todos, deciros que no estamos solos, que en medio de este tiempo de juicio, de disciplina y de lucha espiritual, Dios siempre ha dicho que está disponible, que está a nuestro lado, que está simplemente a una llamada, a una oración para atendernos.